En un reino donde la luz y la sombra a menudo se entrelazan, el rey Alfa se erguía como un símbolo de poder y vulnerabilidad. Era un hombre de estatura imponente, con una melena oscura que caía deslumbrantemente sobre sus hombros. Sus ojos verdosos reflejaban la intensidad de su carácter. A pesar de su fortaleza exterior, había una sombra en su corazón. Había perdido a su madre en extrañas circunstancias. Esa ausencia lo había marcado, creando en él un nudo de miedo y desconfianza que luchaba por desatar. A su lado, su pareja, la reina Lira, era la luz que iluminaba su oscuridad. De piel suave como la seda y ojos de un azul profundo, su presencia era casi mágica. Lira había crecido en la corte, rodeada de intrigas, pero su corazón era puro. Sin embargo, el amor que sentía por Alfa estaba teñido de preocupación. Ella podía sentir la carga que su amado llevaba consigo. La conexión entre ellos era palpable, llena de momentos de ternura, pero también de silencios llenos de preguntas no resueltas. El reino en el que vivían estaba sumido en tensiones políticas. La paz apenas se mantenía, y el consejo del rey siempre parecía aguardar el momento oportuno para cuestionar su liderazgo. Era un lugar donde los rumores se esparcían como el fuego, alimentados por aquellos que deseaban el trono. La presión sobre Alfa aumentaba cada día, y no solo por su rol como gobernante, sino por el miedo que lo acompañaba al recordar a su madre. Le temía a lo desconocido. Temía que su reinado terminara como el de ella. El conflicto interno de Alfa era profundo. Luchaba con la imagen de su madre, su sonrisa iluminando el castillo y su risa llenando los pasillos. Cada decisión que tomaba traía consigo la duda. ¿Sería digno de su legado? Esa inquietud lo mantenía alejado de Lira, incapaz de abrir su corazón y permitirle entrar en sus pesares. Un día, mientras el rey se paseaba por los extensos jardines del palacio, un suceso inesperado alteró su rutinaria soledad. Un viejo roble, un símbolo de fortaleza y resistencia, había comenzado a marchitarse. Era un lugar sagrado para él, donde había pasado momentos de felicidad con su madre. Verlo en ese estado lo llenó de angustia. Sumido en sus pensamientos, no notó que Lira se acercaba. Su voz suave interrumpió su meditación. «Alfa, ¿qué te preocupa tanto?», preguntó ella, acercándose un poco más. El rey, sorprendido por su presencia, intentó esconder su ansiedad. Pero la preocupación en sus ojos no pasó desapercibida para Lyra. Con un gesto delicado, tomó su mano, buscando consuelo y conexión. En ese instante, Alfa sintió que el peso que llevaba empezaba a levantarse. Sin embargo, el símbolo del árbol moribundo lo mantenía encadenado a sus temores. «Está muriendo, Lira». Su voz salió rasposa, casi una súplica. «Y yo no sé cómo salvarlo». «A veces las cosas deben cambiar para que otras florezcan», respondió ella con una mirada que irradiaba esperanza. Era un momento efímero, pero lleno de un poder indescriptible. En un mundo donde las sombras acechaban, esa conversación se convirtió en un faro de luz. Algo había cambiado. El vínculo entre ellos, a menudo mantenido en secreto y a distancia, comenzó a mostrar señales de crecimiento. Sin embargo, la conexión no estaba destinada a ser sencilla. Un susurro en el viento trajo noticias inquietantes. Un enemigo conocido, el conde Dorian, estaba moviéndose a las sombras, tejiendo un plan para desestabilizar el reino. La insatisfacción popular crecía, y su traición podría encontrar eco en muchos corazones. Era un momento crucial que amenazaba con romper el delicado equilibrio que Alfa había tratado de mantener. Mientras el rey se adentraba más en sus pensamientos sobre su madre y el inevitable enfrentamiento que se avecinaba,
Su miedo se intensificaba. La sombra del pasado lo seguía de cerca, pero la mirada de Lyra comenzaba a empujarle hacia la luz. Sin darse cuenta, un símbolo central de su relación, el pequeño colgante que ella siempre llevaba, empezó a brillar con mayor intensidad. Era un recuerdo de su amor y su compromiso, un faro en la oscuridad. El aire se tornó pesado, cargado de tensión y emociones reprimidas. Era un momento en el que todo podría cambiar. La decisión de Alfa de abrirse a Lyra o continuar escondiendo su dolor podría definir no solo su futuro, sino también el del reino entero. Con la amenaza del conde y el futuro incierto, el rey sabía que no tenía más remedio que enfrentar su mayor temor. El amor de Lyra, sin embargo, parecía ser la clave que podría desatar la fortaleza que había perdido. Así, con el corazón en la mano y la determinación comenzando a brotar, Alfa se dio cuenta de que el duelo por su madre no debía ser un obstáculo, mas una motivación. Aquella conexión entre él y Lyra era la única posibilidad que tenían de enfrentar la tormenta que se avecinaba. La historia apenas comenzaba e o futuro, incerto e cheio de desafios, pairava como uma sombra sobre eles. O eco das decisões por vir reverberava, enquanto eles se preparavam para moldar seu destino. E você já imaginou como essa história pode se desenrolar? Não esqueça de verificar se ainda estão inscritos no canal, deixar um like para ajudar o algoritmo e contar de qual cidade estão assistindo. Vamos interagir nos comentarios. El silencio en el reino parecía profundo, como si el propio aire contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. En el castillo, el rey Alfa había tomado la firme decisión de no seguir cargando solo el peso de su dolor. La conexión con la reina Lyra, que se había ido fortaleciendo, era su única luz en esa oscuridad abrumadora y comenzaba a ser un refugio en medio del caos político. Una noche, mientras la luna iluminaba el jardín, Alfa encontró a Lyra contemplando las estrellas. Se acercó a ella, sintiendo la necesidad de compartir su carga. ¿Te has preguntado alguna vez si somos capaces de cambiar el destino?, preguntó, su voz apenas un susurro. Lyra lo miró, con la sabiduría de quien ha visto el sufrimiento, pero también la esperanza. El destino está lleno de caminos, Alfa. A veces, debemos tomar decisiones que desafían lo que otros esperan de nosotros. El rey suspiró, sintiendo el eco de sus propias inseguridades. El peso de su legado, la sombra de su madre y el peligro del conde Dorian continuaban atormentándolo. La tensión en el reino era palpable, la gente susurraba por las calles, y Dorian esperaba su oportunidad para atacar. Pero había algo en la mirada de Lyra que lo hizo sentir que él aún tenía poder, la fuerza para decidir su propio camino. Dorian no se detendrá hasta vernos caer, dijo Alfa con frustración. La traición está en el aire, es cuestión de tiempo. Tal vez, respondió Lyra, su tono suave e inspirador. Pero nosotros también tenemos aliados, aquellos que creen en nuestra causa. No podemos dejar que el miedo nos paralice. En ese instante, Alfa recordó el colgante que Lyra llevaba, ese símbolo de su amor inquebrantable. Era un recordatorio tangible de que no estaba solo. Con una resolución renovada, miró a los ojos de Lyra. Prometo que no te perderé a ti ni a este reino. Debo encontrar una manera de enfrentar a Dorian. Lyra sonrió, pero en su mirada había una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que la lucha que se avecinaba no sería solo externa. A medida que se acercaban los días del enfrentamiento, las emociones de ambos comenzaron a intensificarse. En cada conversación, en cada silencio compartido, las vulnerabilidades emergían. Una mañana, mientras desayunaban, Lyra decidió abrir su corazón. ¿Sabes?
A veces siento que no me permites entrar en tus miedos, confesó. Siento que luchas solo, y eso me duele. Alfa sintió una punzada en su pecho. Sabía que había mantenido a Lyra a distancia, pero nunca había querido causar dolor. Es que no quiero que compartas mi sombra, no quiero que sufran por mis decisiones, dijo, la voz quebrada por la realidad de lo que había estado ocultando. Pero el amor se mueve en las sombras y en la luz, Alfa, respondió ella, acercándose más. Te amo por completo, no solo en los momentos de alegría. Juntos somos más fuertes. Alfa sintió una liberación en sus palabras. Aquel instante no solo fortaleció su vínculo, sino que también lo ayudó a confrontar sus propios miedos. La confianza en Lyra crecía y, sin embargo, la amenaza del conde lo asediaba como un espectro que no le daba tregua. Más tarde, en una reunión clandestina con sus consejeros leales, escuchó rumores inquietantes sobre los movimientos de Dorian. Había formado alianzas con algunos nobles descontentos y su plan para desestabilizar la corona comenzaba a tomar forma. Dorian jugará con el miedo del pueblo, empujándolos a rebelarse, advertía uno de sus consejeros. Debemos actuar rápido o perderemos todo. Alfa sentía un torbellino de emociones. Cada plan que discutían parecía insuficiente. Había la necesidad de una acción decisiva, pero también quería mantener la paz. Con el corazón acelerado, recordó las palabras de Lyra. Era hora de actuar, pero también de mantener la unidad en el reino. Sin embargo, un nuevo obstáculo surgió. Uno de los nobles de su consejo, el marqués Silas, siempre había mostrado un interés extra en el trono. Su mirada ambiciosa y su sonrisa astuta revelaban que siempre había tenido otros planes. ¿Podría ser que él también estuviera al servicio de Dorian? La traición podía estar más cerca de lo que imaginaba. Durante una discusión estratégica, Silas propuso una alianza con los nobles molestos, argumentando que un cambio de liderazgo podría traer paz al reino. Alfa percibió la amenaza bajo sus palabras, una sutil manipulación con la que podría voltear a la corte en su contra. No todo cambio es un avance, Silas. La unidad del reino es mi prioridad. Alfa respondió con firmeza. Las miradas se volvieron hacia el marqués, cuya fe fell en el tono de la conversación. Mientras tanto, la sombra de la traición empezaba a acechar en aquel consejo, y el eco del descontento crecía entre los nobles seducidos por Dorian. A solas, tras esa reunión tensa, Alfa se sintió abrumado. Regresó a los jardines donde había encontrado consuelo antes. La visión del roble marchito, al que había dedicado tantos momentos de su infancia, resonó con un nuevo significado. Era un símbolo de resistencia, pero también de la fragilidad de la vida. Lyra apareció, con el colgante brillando en su pecho. Se acercó, capaz de detectar la tormenta interna que lo asediaba. Alfa, ¿qué te atormenta?, preguntó al ver la angustia en su rostro. Siento que la traición está en cada rincón. No puedo dejar que el reino sufra porque yo soy débil. La verdadera fortaleza está en reconocer las debilidades y no cargarlo solo, respondió ella, tocando su brazo con ternura. El rey sintió una oleada de calidez recorriendo su ser. En esa interacción resplandecía el futuro que deseaban construir juntos, pero las fuerzas oscuras de Dorian estaban desenfrenadas. La victoria requeriría no solo valor, sino un amor inquebrantable que los impulsara a seguir adelante. Mientras el cielo se tornaba de un rojo ardiente, Alfa se dio cuenta de que cualquier solución que encontrara para el reino estaba intrínsecamente ligada a su capacidad de abrirse a Lyra, de enfrentar sus temores juntos. La conexión que compartían sería la clave en su lucha.
El amor que una vez consideró un refugio se convertía en la espada que afilaría su valor. Juntos se prepararían para los vientos de cambio que se avecinaban, defendiendo su hogar, sus corazones y su derecho a un futuro brillante. Pero sabían que cada decisión tendría consecuencias a largo plazo. Mientras se adentraban en la lucha que se avecinaba, Alpha enfrentaba no solo a Dorian, sino también su propio miedo heredado. La pregunta persistía en su mente. ¿Podría él realmente cambiar el destino que temía? La respuesta se encontraría en la fragilidad de su amor y en la determinación de no dejarse vencer por lo que ya había caído en la oscuridad. Así, en ese crisol de emociones y desafíos, el destino de ellos y del rey estaba a punto de ser templado, y la próxima jugada, la que marcaría la diferencia, estaba más cerca de lo que creían. En los días que siguieron a la conversación en el jardín, el reino se volvió un lugar tenso y cargado. Las sombras de la traición se espesas como un manto oscuro, mientras el conde Dorian tejía su red de poder. Los rumores crecían entre la gente, alimentados por el descontento y la angustia que la amenaza política había sembrado. Alpha se sumía en su propio mar de dudas, luchando para no ser arrastrado por los vientos tormentosos de la incertidumbre. Sin embargo, había algo dentro de él que comenzó a cambiar. El amor por Lyra se convertía en un refugio, y cada interacción con ella llenaba su alma de determinación. Una noche, mientras se encontraban a solas en la biblioteca del castillo, rodeados de libros antiguos que parecían contener secretos olvidados, Alpha sintió un impulso de apertura. «Lyra, hay algo que debo confesarte», dijo, su respiración entrecortada, notablemente diferente de su habitual porte firme. «Me pesa la idea de que no pueda protegerte. La sombra de mi madre no solo me persigue a mí, sino también a quienes amo». Lyra, con su mirada profunda y comprendida, lo observó en silencio, permitiendo que sus palabras fluyeran como un río desbordado. «Alpha, no tienes que cargar con todo el peso solo. Estoy aquí, dispuesta a enfrentar lo que venga». Su voz era un suave susurro, pero su firmeza pinchó en el corazón del rey. «Pero yo soy el rey. Debo ser fuerte», replicó él, en un intento de mantener una fachada de poder. La verdadera fortaleza está en reconocer las vulnerabilidades, en ser capaz de abrirse. El amor que sentimos no es una debilidad, sino nuestra mayor arma, dijo ella, y esas palabras fueron un bálsamo para sus heridas internas. Alpha sintió que su corazón se expandía, deseoso de mostrarse completo a ella. Sin embargo, la amenaza externa seguía presente, como un eco ensordecedor en su mente. Y aunque anhelaba compartir sus temores, la responsabilidad de llevar a su pueblo hacia la paz lo mantenía despierto por las noches, ansioso pero comprometido. Mientras tanto, el marqués Silas comenzaba a mostrarse más insistente en sus propuestas de cambios dentro de la corte. Aparentemente benevolente, sus palabras acariciaban la idea de un nuevo liderazgo que podría revitalizar el reino. Tras cada sugerencia, Alpha percibía un matiz de traición escondido. En cada sonrisa, podía sentir la codicia que lo movía. Silas era un hombre inteligente, dotado de una lengua afilada y persuasiva, y sus ojos, como cazadores, mostraban ambición. En una reunión en el salón del consejo, Silas planteó la cuestión de que el rey podría no estar a la altura de los desafíos que enfrentaban. Las palabras eran un veneno suave, lentamente filtrándose entre las filas del consejo. «Si el pueblo sigue sufriendo, yo me vuelvo un ferviente defensor de su liderazgo, lo juro», dijo Silas con voz melodiosa. «Pero debemos cuestionar la dirección de nuestro rey. La unión es vital,
y una nueva perspectiva puede ser la clave para salvar nuestro reino. Los murmullos de aprobación comenzaron a levantarse, y Alfa sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. La traición ya no era solo una sombra, sino un enemigo en el trono. Frustrado, el rey no pudo evitar volver a mirar a Lyra. Su apoyo y amor eran su refugio, pero la última advertencia de Silas le robó la tranquilidad. Esa misma noche, en busca de consuelo, Alfa encontró a Lyra en el jardín, el roble marchito de fondo, semejante a su estado de ánimo. Se acercó a ella, y de nuevo, esa conexión surgió entre ellos. «Siento que mi poder se desmorona», confesó, incapaz de ocultar su angustia. Dorian conspira en silencio, y Silas crea una inestabilidad en nuestro consejo. Lyra lo miró, su expresión reflejando una mezcla de apoyo y preocupación. Así como el roble debe caer para que otras plantas crezcan, debemos permitir que se revelen las verdaderas intenciones de Silas. Quizás sea un obstáculo, pero también una oportunidad de fortalecer nuestro liderazgo juntos. Alfa sintió que las palabras de Lyra resonaban con verdades profundas. No estaba solo en su lucha, tenían un camino que explorar juntos. Si logramos deshacer la trama, podríamos unir a nuestro pueblo en torno a una verdad, dijo con renovada determinación. Pero no quiero que termines herida por esto. No temas por mí. Juntos somos más fuertes. Cada decisión que tomemos será parte de nuestro legado. La mirada de Lyra era un remanso de paz en medio del caos. Esa noche, en la calma del jardín iluminado por la luna, se prometieron mutuamente un apoyo inquebrantable. Mercedes y retos por superar, sabían que el amor sería lo que les permitiera atravesar la tormenta. Al día siguiente, reunieron a sus más leales aliados. El ruido del consejo se llenó de tensiones, pero la fuerza del vínculo entre Alfa y Lyra comenzó a irradiar esperanza. En medio de la discusión, el rey tomó la palabra, sintiendo el poder de su amor como un faro. Silas podrá intentar socavar nuestro liderazgo, pero yo no estoy solo. Me rodeo de aquellos que creen en un reino unido y en paz. Hoy quiero que todos nosotros reafirmemos nuestra lealtad a la corona y a los valores que nos afianzan. Mientras el consejo comenzaba a caldear emociones, una sombra avanzó. Un enviado llegó con nuevas revelaciones sobre Dorian. Un traidor dentro del castillo estaba sembrando semillas de discordia, y todo indicaba que los vínculos de confianza estaban siendo manipulados. Cada héroe estaba sujeto a la fragilidad del ser humano. El colgante que Lyra llevaba comenzó a brillar de forma inesperada, como si estuviera alertando sobre el peligro inminente. Era un símbolo de su vínculo, pero también una advertencia de que el caos no estaba lejos. El momento de la verdad se acercaba, y mientras las fuerzas políticas se movían como un tablero de ajedrez, Alfa se dio cuenta de que su mayor desafío no sería solo el enfrentamiento físico contra Dorian y Silas. Lo más importante sería aprender a confiar plenamente en Lyra, apoyarse mutuamente para desmantelar la red de traiciones antes de que fuera demasiado tarde. La tensión de lo que estaba por venir se hacía cada vez más palpable. Un nuevo desafío se cernía sobre ellos, y mientras otros murmuraban de traición y conspiraciones, Alfa y Lyra se aferrarían a lo que tenían, su amor, su promesa mutua, dispuestos a abrir su corazón y enfrentar cualquier adversidad juntos. El reino estaba al borde del caos, y el eco de decisiones por venir reverberaba profundamente en sus corazones. La batalla por el futuro no solo era física, sino emocional y espiritual. Cada acción contaba, y cada elección podría ser la que sellara su destino. Todo estaba en juego. Mientras las sombras del conflicto se cerraban sobre el reino,
El rey Alfa sentía el peso de su responsabilidad agobiándole. El eco de los murmullos de descontento resonaban en el castillo. Cada paso por los pasillos le llevaba de vuelta a la inquietud de su madre y su misteriosa desaparición. Pero la luz de su corazón, la reina Lyra, lo acompañaba, y eso le daba un motivo para seguir. Esa mañana, en el jardín, Lyra había encontrado a Alfa contemplando el colgante que siempre llevaba. Cuando su mirada se alzó hacia ella, sus ojos verdosos brillaban con una angustia reprimida. «¿Por qué te sientes tan pesado?», preguntó ella, acercándose lentamente, como si teme que una palabra en falso rompiera el delicado equilibrio de su conexión. El rey suspiró, sintiendo que su vulnerabilidad traspasaba la barrera que había mantenido. «Es Dorian. Está moviendo a su favor a los nobles, y no puedo dejar que eso afecte la paz del reino. Me aclaro cada segundo, pero la incertidumbre me consume». Lyra tomó su mano, buscando conectar sus corazones. «Alfa, el miedo de perder el reino no debe ser mayor que el amor que sentimos uno por el otro. Debes abrirte a mí». Las palabras de Lyra resonaron en él con verdad. Por un instante, la angustia se transformó en calidez. Ella siempre había sido su refugio, pero ¿cómo podría compartirle la magnitud de su miedo? La carga de ser rey le pesaba. La idea de que un enemigo pudiera llevarse lo que más amaba y desestabilizar su hogar le aterrorizaba. «Puedo sentir su traición acercándose. La presión se intensifica y siento que no soy suficiente», confesó, su voz casi quebrándose. «Quiero ser el rey que merecía mi madre». Lyra se acercó aún más, con el cuidado de no asustar a la bestia de miedo que habitaba en él. «El legado de tu madre no solo se define por el trono, Alfa. Se trata de la historia que tú estás escribiendo ahora. Te amo por tu corazón, no por tu título». En ese instante, el mundo parecía detenerse. Alfa sintió que el amor que compartían era un refugio en la tormenta, pero el ecosistema de amenazas externas comenzaba a tomar forma. Mientras conversaban, el marqués Silas entró en el jardín, su sonrisa mostrando una mueca de complicidad. «Discúlpenme, Su Majestades, he escuchado rumores inquietantes sobre los planes de Dorian. La situación se vuelve cada vez más precaria». Alfa se tensó. Silas representaba tanto un aliado como una potencial amenaza. El rey sabía que sus palabras acariciaban el deseo de traición, pero también sabía que podía ser un punto de apoyo. ¿Qué planea Dorian? «El descontento popular es un camino arduo de recorrer», respondió Silas, con un tono calculador. «Han comenzado a cuestionar su liderazgo, y varios nobles están comenzando a murmurar que quizás un cambio es necesario». Lyra, siempre atenta, notó el brillo astuto en los ojos del marqués. «¿Y qué sugieres?», preguntó, insegura. «Un consejo sabio, un consejo que refuerce su imagen de rey y restaurará la confianza del pueblo. Podríamos realizar una serie de festivales, mostrando su bondad y fortaleza». Alfa se sintió atrapado en un tira y afloja. Las palabras de Silas parecían un hilo del que no podía agarrarse sin poner en riesgo lo que tenía. ¿Y cuál sería la intención detrás de esos festivales, marqués? Mejorar su imagen, claro, pero también podría ser un momento propicio para observar a sus opositores, reunir apoyo. Cada desfile, cada celebración será un recurso para fortalecer su posición. Alfa miró a Lyra. Su expresión reprochaba cualquier idea dudosa en el aire. «No quiero que esto sea una pantalla, Silas. No quiero manipulación. Ser rey es saber con qué herramientas uno debe contar». Silas le sonrió de forma persuasiva. Su voz era melódica,
pero Alfa sentía que la música escondía una letra inquietante. Mientras la conversación se intensificaba, el corazón de Alfa latía con miedo. ¿Era más que el deseo de informar al rey? Era un juego peligroso. La ambición en los ojos de Silas lo incomodaba. Mientras las tensiones en el consejo crecía, Alfa se retiró a su cámara, donde pudo respirar a solas. La situación se volvió abrumadora, y la presión de ser el rey que su madre necesitaba se tornó un yugo pesado. Pero recordó la luz que era Lira. Decidió buscarla, encontrándola en los jardines, donde las flores danzaban suavemente al compás del viento. «Alfa, ¿qué ocurre?», preguntó ella, notando su intranquilidad. Su voz era como una melodía que apaciguaba cualquier tempestad interna. «Silas tiene su estrategia, pero no me gusta», dijo, conectando con su esencia y entregando sus vulnerabilidades. «Me preocupa que lo que pueda parecer una solución acabe convirtiéndose en un riesgo. La traición podría estar tan cerca». Lira se acercó un poco más, casi a punto de tocar su corazón, y sus palabras fueron un bálsamo. «El amor que sentimos es nuestra mayor fortaleza. Juntos podemos encontrar el equilibrio entre lo que queremos alcanzar y lo que debemos proteger». Las miradas se conectaron, y en ese instante, Alfa comprendió que su vuelo no solo era hacia la batalla política, sino hacia el abrirse en confianza. Debía mostrar a Lyra no solo los miedos, sino también la inseguridad que llevaba dentro de sí. Mientras la luna iluminaba el jardín, Alfa resonaba con la vida que compartían. Si Dorian logra convertir a algunos nobles en traidores, esto puede acabar en caos. «No pasará mientras estemos unidos», respondió ella, atravesando la oscuridad que amenazaba con separarlos. En su abrazo, ambos sintieron la fuerza de su conexión. «Te prometo que cada paso que demos a partir de ahora será hacia la verdad, no hacia la manipulación». Pero más allá del jardín y su burbuja de amor, la realidad se cernía. Dorian planeaba jugar sus cartas en lo que parecía un inevitable desenlace. Y en sus oscuras intenciones, una chispa lo ligaba al marqués. La incertidumbre creó un hilo de tensión, y mientras el colgante de Lira brillaba bajo la luz de la luna, resplandecía también la fragilidad de su vínculo, el símbolo de lo que estaban dispuestos a proteger. Alfa suspiró, consciente de que el desafío no solo era externo. En la búsqueda del verdadero legado de su madre, el rey debía enfrentar la sombra de su propio miedo. Ser el líder que necesitaban requería fuerza, pero también vulnerabilidad. La delgada línea que los separaba de la traición estaba vigente. Un nuevo republicano surgía, lleno de ambición y sueños, y nuevos caminos prometían granadear su legado. Las decisiones a tomar estaban repletas de complejidades. Pero ante cada reto, Alfa y Lira prometieron encontrar la verdad juntos, dejando que su amor sea el refugio en un mundo que ardía en desconfianza. Sin embargo, una sombra en aquella noche estrellada dejó caer su aliento. Silas observaba desde lejos, su sonrisa ahora oculta detrás de una multitud de secretos. Un nuevo desafío estaba por surcar el horizonte, donde el amor y la traición vivirían en un matrimonio peligroso. El futuro del reino dependía de un cambio inevitable, y cada paso que tomaban los empujaba un poco más cerca del abismo. Con eso, el eco de decisiones por venir reverberaba, y la fuerza de su amor se convertiría en la balanza que equilibraría el destino del reino. Cada paso sobre terreno incierto podría ser el que definiera su historia y su legado. El día amaneció con un cielo gris, presagiando los conflictos que se avecinaban. En el castillo, el ambiente era tenso. Los murmullos sobre la inestabilidad del reino se esparcían como una sombra ominosa,
y los nobles comenzaron a cuestionar la autoridad del rey Alfa. Cada paso que daba por los mármoles fríos del palacio hacía eco de sus dudas. Sabía que la paz era un hilo delgado que podría romperse en cualquier momento. Mientras en su habitación, los recuerdos de su madre lo asaltaban, preguntándose si ella hubiera enfrentado a Dorian con esa misma inseguridad. La figura imponente de su madre aparecía en su mente, regalándole su sabiduría en momentos de tumulto. Pero a medida que el día avanzaba, también llegaba la voz suave de Lyra a su lado, recordándole que no estaba solo. Esa mañana, ambos se reunieron en el jardín, donde el roble marchito seguía siendo un recordatorio palpable de los tiempos pasados. Con las manos entrelazadas, comenzaron a hablar de sus miedos y esperanzas. «No puedo dejar que la sombra de Dorian nos consuma», dijo Alfa, su voz entrecortada por la preocupación. «El pueblo comienza a dudar de mí, y siento que la traición acecha desde cada rincón». Lyra, con un apretón en su mano, se acercó un poco más, buscando la conexión que pareciera desvanecerse. «Tu madre siempre creyó en ti, como yo lo hago. Debemos enfrentarlo juntos. El amor que compartimos puede ser nuestra mayor fortaleza». Alfa sintió la carga de sus palabras, y por un momento, la ansiedad se disipó. Era en esos instantes de vulnerabilidad donde su vínculo se hacía más fuerte. Pero la sombra de Silas lo seguía atormentando. El marqués era astuto, dispuesto a desestabilizar su reinado en busca de poder. Con su sonrisa calculadora, había insinuado una serie de festivales que podrían unir a la gente, pero Alfa temía que fuera una trampa más que una solución. «¿Y si Silas tiene otras intenciones?», preguntó Alfa, frunciendo el ceño. «A veces parece que es su deseo ver nuestro trono tambalear». La mirada de Lyra se oscureció por un momento. «No podemos dejar que el miedo guíe nuestras decisiones. Debemos tomar el riesgo de confiar en quienes nos rodean, de abrirnos a nuestros aliados». Sin embargo, una alerta se encendió en su pecho. Sabía que la traición podría surgir de cualquier lugar. El peso de la conversación llevó a Alfa a recordar la educación que recibió. Su madre le había enseñado que la fortaleza no solo reside en el poder, sino en la unión. Aquel era su momento de abrirse a Lyra, de mostrarle su miedo y la carga que llevaba con él. «A veces me siento como si no estuviera a la altura, como si estuviera perpetuando los mismos errores de mi madre», confesó, su voz un susurro en medio del aire frío. «Ella no pudo salvar el reino y temo que yo tampoco». Lyra atrapó su mirada y su voz se volvió firme y reconfortante. «Esos pensamientos son sombras que te atrapan. No se trata de ser perfecto, se trata de ser humano. El hecho de que estés aquí enfrentando esto demuestra que eres digno de su legado». Alfa sintió como un torbellino de emociones burbujeaba dentro de él. El conflicto externo con Dorian y Silas era inminente, pero su batalla interna, esa lucha contra la inseguridad y el miedo, lo desgastaba cada día más. La sombra de su madre lo seguía, recordándole constantemente su fragilidad. Justo en ese momento, un mensajero irrumpió en el jardín, interrumpiendo la atmósfera de confianza y amor. «Su Majestad, hemos recibido noticias inquietantes. Dorian ha comenzado a consolidar aliados entre los nobles descontentos». El corazón de Alfa se detuvo. «¿Así que su traición ya está en marcha?», preguntó, sintiendo que el aire se volvía denso a su alrededor. El mensajero asintió. «Sí, y Silas parece actuar como un intermediario. Sus palabras son veneno que entra sin que nos demos cuenta». El rey se sintió abrumado. La presión de proteger a su reino y a Lyra lo empujaba a un abismo de decisiones difíciles.
Debemos confrontar a Silas antes de que se convierta en un problema mayor, pero necesito tu ayuda. Lyra, con determinación en su mirada, asintió. Juntos, podemos infiltrarnos en sus planes y descubrir qué está tramando. No dejaremos que el miedo nos detenga o que nuestra relación se convierta en un casualty del juego de poder. El colgante brilló entre sus pechos, un símbolo de su amor y su compromiso el uno con el otro. Un recordatorio constante de la fuerza que tenían al estar unidos. Era ahora o nunca. Iban a enfrentar su mayor desafío. Esa noche, en una reunión clandestina con sus leales aliados, el ambiente estaba cargado de tensión. Entre sus consejeros se encontraba el caballero Raúl, uno de los hombres más fieles al rey. Su mirada siempre optimista y su carácter protector contrastaban con el temor que flotaba a su alrededor. No podemos permitir que las palabras de Silas y Dorian nos dividan. Lo que necesitamos es mostrar unidad, exclamó Raúl, su voz resonando con fervor en el salón oscuro. Alfa escuchaba atentamente, sintiendo que cada sugerencia podría ser un nuevo paso hacia la luz o la oscuridad. Sin embargo, su mente estaba nublada por las posibilidades. ¿Podrían realmente confiar en Silas? ¿Era sincero cuando hablaba de querer proteger el reino? Mientras la reunión avanzaba, una idea comenzó a gestarse en la mente de Alfa. Si realizamos los festivales, podríamos utilizarlos a nuestro favor. En vez de ser un espectáculo, podemos transformarlos en un momento de verdad, propuso. Los aliados lo miraron, algunos con escepticismo, otros con interés. Podríamos utilizarlo para revelar la traición inminente, sugirió Lyra, acercando su voz al corazón de la conversación. A medida que planeaban, la conexión entre Alfa y Lyra parecía fortalecerse cada vez más. Pronto llegaría el día del festival, y cada decisión que tomaran tendría consecuencias a largo plazo. Pero aún había una sombra que se cernía sobre ellos. Esa noche, mientras la luna brillaba, Silas observaba desde la distancia, su sonrisa oculta a la luz del brillante cielo estrellado. Con cada acción, la tensión siguió creciendo. La traición de Dorian y las maquinaciones de Silas prometían una tormenta que se avecinaba. Y en su corazón, Alfa sabía que debía enfrentar no solo al enemigo externo, sino también el propio miedo que lo había mantenido despierto durante tanto tiempo. La sombra de su madre era una lección, mas no tenía que ser una condena. En el interior del palacio, el eco de decisiones resonaba en cada rincón un mensaje que marcaba sus pasos. La batalla no solo sería por el trono, sino también por el futuro que deseaban construir juntos. Y mientras el viento soplaba a través de las hojas del jardín, Alfa volvió a mirar hacia el roble marchito, recordando que incluso en la fragilidad había vida. Todavía había tiempo para cambiar el destino que les había sido impuesto. Sin embargo, el tiempo se evaporaba y era crucial actuar antes de que las sombras cubrieran todo. El colgante en su pecho relucía, un símbolo de su amor inquebrantable y un faro en la oscuridad que se aproximaba. Con el corazón latente y la determinación firmemente plantada, sabían que cada elección podría sellar su destino. Era solo el comienzo de lo que estaba por venir, y la lucha por la verdad acababa de empezar. El día del festival amaneció con un frescor lleno de esperanza, a pesar de las nubes amenazantes que se asomaban en el horizonte. El reino se preparaba para celebrar, pero bajo la superficie, los nervios y la tensión eran palpables. Alfa sabía que este evento no solo era un espectáculo, era su oportunidad para reafirmar su liderazgo y confrontar la deslealtad. Al lado de Lyra,
Sentía que su amor era la fortaleza que necesitaba para enfrentar lo que estaba por venir. Mientras caminaban por los pasillos del castillo, Lyra se detuvo un momento y tomó las manos de Alfa con firmeza. Recuerda, no estás solo. Juntos somos más fuertes. Cada paso que demos en el festival será un recordatorio de lo que representamos. Alfa asintió, pero todavía sentía la carga del miedo en su pecho. Sin embargo, al mirar los ojos de su amada, comprendió que había algo más en juego. La incertidumbre se había convertido en un aliado, un factor que los impulsaría a luchar por su futuro. Ya no se trataba solo de él, era también por Lyra, por su amor y por su reino. El festival comenzó con coloridos estandartes ondeando en el viento y música resonando en el aire. La multitud se reunió en la plaza principal, capturada por el bullicio y la emoción. Sin embargo, dentro del mar de rostros, Alfa pudo sentir miradas descontentas, murmullos que sembraban dudas. Dorian estaba con ellos, observando desde las sombras, alimentando el fuego de la insatisfacción. «Es hora de actuar», susurró Lyra, rompiendo sus pensamientos. Ella lo miró con determinación. «Vamos a mostrarles lo que significa el liderazgo». Alfa tomó una profunda respiración y subió al improvisado estrado. La multitud lo miraba, anticipando sus palabras. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a hablar. Hoy celebramos no solo un festival, sino la unión de nuestra comunidad. Juntos enfrentaremos la sombra del miedo que ha invadido nuestros corazones. Mientras él hablaba, las palabras de Lyra resonaban en su mente. Era el momento de soltar el peso del pasado, de mostrar su vulnerabilidad. La voz se le quebró mientras continuaba. He sentido la presión de ser digno, de no defraudar a quienes me precedieron. Pero hoy, no solo quiero ser su rey, quiero ser su compañero y servirles de verdad. En ese instante, sintió que su madre observaba desde algún lugar. Su amor y su sabiduría lo guiaban en lugar de asustarlo. Las palabras fluyeron, llenas de sinceridad y emoción. No somos perfectos, pero juntos somos fuertes. No dejaremos que la traición nos divida. Justo entonces, un grito resonó entre la multitud. Era el conde Dorian, quien se había acercado, su rostro torcido por la rabia. «Tus palabras son vacías. El pueblo desea un cambio. No confían en ti». De pronto, la atmósfera cambió. El miedo y el descontento se alzaron como un río tempestuoso. Pero no solo Alfa se sentía amenazado, también Lyra se enfurecía. Ella se adelantó, mirando a Dorian con valentía. «El cambio que necesitamos es la unidad, no la separación. No serás un líder, serás un tirano». La multitud comenzó a murmurar. Algunos aplaudían con fervor. En el rostro de cada uno, Alfa podía ver el reflejo de su propia lucha. Era el momento de dejar de lado el miedo. Con un gesto llamando a la calma, miró a Dorian y las palabras salieron de su boca como un torrente. «Si deseas cambiar el reino, tu camino no es la traición. Es el amor por el pueblo lo que verdaderamente importa». El silencio se apoderó de la plaza. En la confrontación de los dos hombres, las miradas se volvían hacia Dorian, cuestionando su lealtad. Pero en el fondo, Alfa sabía que no podía forzarlo a cambiar, solo podía ser un faro de esperanza. En ese instante, algo en el ambiente se transformó. Las palabras de Alfa resonaron no solo con su pueblo, sino también con sus propios sentimientos. Por primera vez, en lugar del peso del legado de su madre, sentía la ligadura del amor de Lyra guiándolo hacia adelante. La conexión que compartían era más fuerte que cualquier sombra. Con el temor de Dorian creciendo, Alfa tomó la decisión definitiva. Dejemos que este festival no sea solo un momento de celebración, sino un símbolo de nuestra lucha, aquí y ahora,
elegimos la verdad sobre la traición y la unión sobre el miedo. La multitud, antes escéptica, comenzó a unirse detrás de sus palabras. Sentimiento de comunidad floreció en cada rincón, y el poder de su amor comenzó a sanar esas heridas invisibles. A medida que la música sonaba, los nobles descontentos empezaron a reconsiderar, algunos incluso dando pasos hacia el rey. Cuando Dorian se dio cuenta de que había perdido el control, su rostro se tornó desesperado. «No pueden apoyarlo. Ustedes son más que eso». Pero la multitud tenía otra pregunta. ¿Qué legado quieres dejar tú, Dorian? ¿La traición o el amor?, gritó alguien desde la multitud. Las palabras resonaron en el aire, y el colgante que Lyra llevaba comenzó a brillar intensamente, como un faro de luz en la oscuridad que una vez lo rodeó. En ese momento, Alpha sintió que se habían liberado de las sombras. Lo que una vez había sido su mayor miedo se convertía en su mayor fuerza. Dorian finalmente se retiró, superado no por la fuerza, sino por la verdad. Con cada paso que daba Longuevel, la unidad del reino crecía, desvaneciendo la sombra de la traición. Alpha y Lyra, rodeados de sus aliados y pueblo, sintieron que habían conquistado algo más que un conflicto político. Habían sanado juntos las heridas de su pasado. Con el corazón lleno de gratitud, Alpha buscó a Lyra entre la multitud. Al encontrarse con su mirada, sonrieron. El amor que habían forjado durante su viaje no solo era una chispa, era un fuego brillante que nutría su esencia. Y allí, en medio del festival de unión y esperanza, Alpha entendió que no solo estaban construyendo un reino más fuerte, sino también un hogar, un futuro. Ambos sabían que el camino no sería fácil y que las cicatrices permanecerían como recordatorio de sus batallas, pero juntos podrían enfrentar cualquier desafío. La transformación compartida los había hecho más fuertes, y cada elección a partir de ese día sería un reflejo de su verdadero legado, un reino forjado en amor, lealtad y unidad. El festival continuó lleno de risas, danzas y colores, con la promesa de nuevos comienzos, y en el corazón del castillo, el roble marchito empezó a dar señales de renacer, una metáfora del nuevo capítulo que comenzaba. Era el símbolo de una nueva era y de la sanación que ambos habían encontrado juntos. Entre las sombras y la luz, el amor triunfante emergió, brillante y eterno.